En las filas de la Sedena también hubo división. Quienes antes servían a la Federación tuvieron que decidir de qué lado estaban. Uno de los que se hallaba en esa situación era el general Roberto Miranda Sánchez, que en 1998 tan amablemente había invitado a desayunar a Vicentillo a Los Pinos. Entre 2001 y 2003, Vicentillo confirmó en Quebec la lealtad del militar con Vicente Carrillo Fuentes y su padre. Para 2008, las cosas cambiaron. Miranda, general de división, estaba como comandante de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa. En 2007 o 2008 el general Miranda Sánchez fue enviado a Mazatlán. Para entonces la guerra con Arturo y Vicente Carrillo había comenzado. Y tan pronto como el general llegó a Mazatlán, la primera cosa que dijo en las noticias y también fue conocido por Chapo y mi padre, es que él iba a arrestar a Chapo y Mayo, o verlos morir. Y él, Miranda, comenzó una fuerte campaña contra nosotros. Me refiero a Chapo y mi padre. Pero toda la familia fue afectada. Mi madre, mis hermanas y mi casa fueron registradas cada semana durante todo 2008. Era puro acoso. Había otro general en Culiacán que era encargado de la 9ª zona militar. También conozco su nombre, lo diré después. Pero también era agente de Vicente y Arturo. Ellos estaban pagados por nuestros enemigos. Ellos registraban nuestros ranchos, negocios y casas. Ellos robaban en todos los lugares donde hacían cateos. Ellos no dejaban ningún mueble o carro, solo robaban. Entraban sin ninguna orden de cateo ni nada. Yo sé esto porque Chapo le dijo a mi padre que los dos generales eran de Vicente Carrillo. A Chapo le dijo otro militar amigo suyo, y le dijo que debían tener mucho cuidado porque ellos estaban siendo señalados por los enemigos en todas partes. Y eso porque esos generales son corruptos. Uno porque lo vi por mí mismo. Pero desde que sus lealtades estaban más con Vicente Carrillo, él estaba de su lado. El general fue removido antes de que yo fui arrestado. Para entonces supe por mi padre y Chapo que Chapo estaba trabajando con sus amigos para moverlo. Una de las cosas es que Chapo entregaba dinero a un coronel y a un teniente coronel, y ellos eran quienes le informaban de lo que los generales hacían. Ellos estaban recibiendo órdenes de solo ir en contra de Chapo y Mayo, no ir a Novalato o alguna cosa relacionada con los Carrillo. Pero aún así ellos hicieron operativos en Navolato, los hicieron para mi padre y Chapo, y los operativos eran hechos por el coronel por su cuenta. Uno estaba a cargo del batallón en Guamúchil, por lo que sé. Damaso era quien lo veía. No conozco el nombre del coronel que estaba en Culiacán, pero sé que Damaso lo veía y estaba disponible para Chapo y mi padre. Mi padre y Chapo daban las coordenadas de casas y ranchos pertenecientes a los Carrillo. Ellos encontraron muchas armas, carros blindados y arrestaron a mucha gente. El general de Mazatlán, Miranda, se enojó mucho y regañó a los coroneles, pero no pudo hacer nada ya que las personas estaban arrestadas, muchas armas confiscadas, casas de seguridad, y salió en los periódicos. Así que no convenía a los intereses del general castigarlos porque habían hecho el trabajo que se supone debían hacer: atacar al crimen organizado. Pero el general, Miranda, estaba muy enojado porque habían hecho un operativo en Navolato sin su autorización, porque el general era corrupto. Yo lo vi en Los Pinos y es conocido como gente de Vicente Carrillo. De diciembre de 2007 a diciembre de 2010, el comandante de la 9ª zona militar con sede en Culiacán fue el general de división Noé Sandoval Alcázar. Su último cargo fue como subsecretario de la Defensa de 2014 a 2016, mientras que el general Roberto Miranda Sánchez dejó la Tercera Región Militar en febrero de 2009. De 2009 a 2011, fue Contralor General del Ejército y su último cargo fue como oficial mayor de la Sedena. La Guerra del Mayo y el Chapo contra los Beltrán Leiva, Zetas, Carrillo Fuentes no solo causaba bajas en los ejércitos, las familias y en el gobierno, sino que también perjudicaba el negocio. Las rutas que el Mayo solía usar, custodiadas por la PF o la AFI, se volvieron inseguras, principalmente la que venía del sur. Aún así, 2 operadores del Mayo en Belice lograron coordinar el arribo de 2 toneladas de efedrina que luego llevarían hacia Culiacán. El Chapo ya había mandado gente para allá, para Belice, y que estaba listo el puerto para bajar ahí, la efedrina, pero no tenía cómo pasar la mercancía de Belice para el lado mexicano. Mi papá le dijo que de eso él se encargaba, que allá estaba Marcos en Chetumal y Chiapas, y que Marcos y Benny ya habían conseguido equipo y gente en Belice para pasar lo que fuera. Que consiguieron un rancho a las orillas de la frontera, y que por el río se podía pasar en lanchas chicas, y que también ya habían conseguido equipo de lanchas para recibir ya sea lanchas o barcos en territorio de Belice o Guatemala. El Chapo le dijo a mi papá: «Ah, qué bueno que consiguió usted equipo, y yo consigo quien nos mande trabajo. Lo que hacía falta era equipo». Eso fue lo que escuché.
A mediados de 2008 supe que Chapo recibió la mercancía, efedrina, por Belice. Lo supe porque mi papá me dijo que localizara a Marcos y lo conectara con Dámaso, López Núñez, el encargado de Chapo, para que le ayudara a pasar a México unas cosas que le habían llegado a Chapo por Belice. Entonces yo le llamé a Marcos y le dije lo que mi papá decía, y me dieron un número de Dámaso y se lo pasé a Marcos, para que ellos hablaran y se pusieran de acuerdo. Como a los 10 días después yo ya vi a mi papá y me dijo que se había comunicado con su compadre Chapo, y que las cosas que había recibido en Belice ya estaban acá en México, y que las tenía guardadas Marcos, y que si ya que bajaba yo de allá de la sierra donde fui a verlo, le podía hablar a Chepe o a José, para que me mandaran al Arqui, Luis Alberto Cabrera Sarabia, con la pipa para allá, con Marcos para que se trajera las cosas. Yo le dije, ok. Así nomás dile, ellos saben qué hacer, me dijo mi papá. Pero también me comentó que tenían miedo él y el Chapo de que se fueran a robar la pipa o secuestrar a los enemigos. Para ese entonces ya estaba la guerra con Arturo Beltrán Leiva y con los Zetas y Vicente Carrillo Fuentes. Los Zetas tienen todo controlado al sur, y como Arturo y la gente de Arturo ya conocen la pipa, porque por mucho tiempo mi papá se la prestaba para lo mismo a Arturo, pues iban a saber que al andar allá para Chetumal, la pipa era que ya traía trabajo. Y como los Zetas y Arturo se dedicaban a robar y a secuestrar, pues a lo mejor pasaba algo con la pipa. Pero dijo que ni modo, que iban a mandarla y a ver qué pasaba. Así fue, cuando bajé de la sierra, le avisé a Chepe lo que le mandó decir mi papá. Como a los 4 días me marca Chepe en la noche, que quiere hablar con mi papá, que es urgente, que si yo tengo cómo comunicarme con él. Le dije que sí, que por un radio. Me dijo Chepe que le dijera a mi papá que estaba hablando el Arqui y que tenían detenida la pipa en Tabasco, que para que supiera mi papá, pero que el Arqui ya estaba arreglando con los de la PFP para ver qué era lo que pasaba. El Arqui es la persona que viene escoltando la pipa y pagándoles a las autoridades de cada estado para que no detengan la pipa. Pero como estaba la guerra con Arturo y los Zetas, pues mucho gobierno estaba también a favor de ellos, y el que tenía parada la pipa era gente de los Zetas. Él me mandó decir por medio de Chepe que ya estaba hablando con él, y que le pedía $150,000 para soltarla, y no les avisaba a los Zetas ni a la gente de Arturo. Mi papá dijo que estaba bien, que se los diera. Ya más tarde me habló Chepe, que ya habían soltado la pipa, pero que el Arqui veía gente sospechosa siguiéndolos, que más tarde se volvía a reportar ya que salieran del estado de Tabasco. En la madrugada llamó Chepe, que le estaba llamando el Arqui. Entrando al estado de Veracruz, en la primera caseta de cobro habían llegado 2 pick-up llenas de gente vestida de federales, y se habían llevado la pipa junto con un chofer y otras 2 personas de la papelería, y las guías de las pipas de la compañía de gas por cualquier cosa que se llegue a necesitar. Que se los llevaron a todos, pero que el Arqui había alcanzado a correr él con su chofer y se habían escapado. Ya nunca apareció la pipa ni la gente. Días después mi papá y Chapo supieron que se la habían robado los Zetas con Arturo, y por lo que yo escuché del Chapo y mi papá, la pipa tenía 2 toneladas de efedrina y 500 kilos de cocaína que había recibido el Chapo por Belice, que eso era lo primero que le mandaban por el puerto de Belice para calar y ver cómo salía todo, y que lo que menos esperaban es que se la robaran. Pero ¿qué más se podía esperar de los Zetas? Si a eso se dedicaban, y eso fue lo que supe y escuché. Mi papá y mi compadre Chapo discutieron la posibilidad de montar un laboratorio para ellos, para procesar metanfetaminas, pero ya no supe si lo hicieron. El Mayo perdía más droga con los robos de sus enemigos que en los aseguramientos del gobierno de Calderón. Así que en aquella época optó por la ruta marítima. Prefería perder la droga en un operativo de la Marina a que quedara en manos de los Beltrán Leiva. Se ideó una ruta por mar desde Sudamérica hasta Sinaloa. Su poder corruptor llegó hasta un pequeño poblado de pescadores en el Pacífico, a quienes convirtió en traficantes de la noche a la mañana. En ese 2008 recibieron un trabajo por Culiacán, y yo lo supe porque los lancheros o los que van a encontrarse con los barcos son gente de mi papá. Son pescadores que viven pegados a la playa, que se llama Altata, y al encargado de los lancheros o pangueros le dicen el Colas. No recuerdo cómo se llama, pero lo conozco desde hace años, pues tengo casa allá, y cuando iba los fines de semana él me ayudaba para lo que se me ofreciera. Paseos en lancha, llevar a mis hijos a pasear y todo ese tipo de cosas. Ellos trabajaban en una cooperativa de pescadores, de eso vivían, y cuando mi papá ocupaba para otro tipo de trabajo, pues los contrataba. Pero que yo sepa, tenían años sin trabajar para mi papá, porque todo se hacía por el sur. Pero ahí estaban pendientes por cualquier cosa. Ya eran gente de mi papá, y mi papá los ayudaba, y así cuando se volviera a ocupar, pues ahí estaban listos. Altata, sitio donde abunda el agua, es un tranquilo puerto de cabotaje del Pacífico,
localizado a 27 kilómetros de Novolato y a 62 kilómetros de Culiacán. Sus playas, en su gran mayoría vírgenes, contrastan con las dunas de arena. Se practica el canotaje, la pesca deportiva de dorado, marlín y pez vela. El sitio pertenece a un área de reserva natural protegida de más de 9,000 hectáreas donde hay manglares, arrecifes y se pueden avistar ballenas y delfines. Hasta ese pueblo de pescadores que se dedican a la extracción de ostiones llegó la influencia del cártel de Sinaloa, no solo por las propiedades que poseen, sino por el trabajo extra que les dan a los pescadores. Mi papá me dijo que le dijera al Colas que los ocupaba para un trabajo, y que yo lo comentara con Dámaso para que se pusieran de acuerdo. Lo que hice fue conectar a los lancheros con Dámaso, y ya ellos se pusieron de acuerdo por radio. Yo estaba en Mazatlán en ese tiempo. El Colas fue hasta allá, hasta Mazatlán. Le dije lo que mi papá dijo y le pasé el número de Dámaso, y ya se vino a verlo. Como al mes llegó el trabajo, fue gente de mi papá y Chapo a recogerlo. Como siempre, a mí me avisó el muchacho encargado, para avisarle al señor que ya nos desocupamos, que todo está bien, y que las cosas se las entregaron a Dámaso o a la gente de Chapo, y que ya estaban guardadas. Yo no miraba la mercancía, no sabía dónde se guardaba. El que se encargaba de todo eso era Juancho o ya sea Dámaso. Y ya seguía lo mismo de siempre. Mi papá su parte la vendía ahí en Culiacán al Lamberto, Germán o al Juancho, o él hacía lo que quería con ella. Como al otro mes estaba con mi papá en la sierra, fui a verlo. A veces me quedaba 1 o 2 días con él, porque casi ya no lo veía. Yo vivía en Mazatlán y cada 20 días o un mes lo veía. Aunque seguido sabía de mí y yo de él por medio de sus secretarios o por medio de su radio, que yo tenía que agarraba señal con él en la sierra. Pero era nomás para cosas urgentes o un saludo rápido, porque no hablábamos mucho por si lo interceptaba el gobierno. Por eso iba allá y me quedaba 1 o 2 días. Como estaba lejos, a veces no me alcanzaba a regresar en el avión, y menos en tiempos de lluvia. Era cuando me tocaba ver a Chapo allá con él. A veces se juntaban para saludarse o hablar ellos de sus cosas. Ahí me enteré por ellos que venía un segundo trabajo, pero que lo habían agarrado en Huatulco, Oaxaca. Era un barco de 4 toneladas, salió en las noticias y todo eso. Ahí le dijo Chapo a mi papá que era de ellos, pero que lo habían remolcado la fragata a puerto y que le habían encontrado el clavo, compartimento secreto. Pero que ni modo, y que ya estaba organizado otro que ya estaba listo para salir de allá de Colombia. Y mi papá le dijo que estaba bien, que lo que hiciera estaba bien. Por lo que yo sé, Chapo es el que se encarga de trabajar. Él ve a los colombianos y hace los negocios. Y a mi papá le informa lo que está haciendo. Y mi papá le dice que para adelante, que lo que haga está bien. El 4 de noviembre de 2008, muy cerca de la residencia oficial de Los Pinos, en plena Ciudad de México, se desplomó el avión donde viajaba el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, el colaborador más querido y cercano del presidente Felipe Calderón. También iba a bordo, entre otros, el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos. Según la versión oficial del gobierno de Calderón, se trató de un accidente. Según familiares de Muriño, fue un ataque ejecutado por órdenes del Mayo, un recordatorio al presidente de que debía hacer honor a sus compromisos. Y según Rey, no sabe qué pasó. Rey contó la versión de que el Chapo quería matar a Santiago Vasconcelos desde 2005 porque era insobornable, aunque en realidad el funcionario había sido muy amable cuando le regresó al Mayo el rancho de Establo, Puerto Rico, en 2001. Me pidieron que fuera parte del plan para ayudar a localizarlo y para que yo ayudara proporcionando seguridad a los pistoleros a quienes iban a usar para asesinarlo, dijo Rey. Mi hermano Mayo me dijo, vamos a ayudar a mi compa Chapo. Chapo quiere matar a Vasconcelos, así que vamos a ayudarlo con eso. No era inusual que el Mayo hiciera pasar como deseos del Chapo los suyos. El infalible Mechudo, el asesino a sueldo del Mayo, recibió el encargo de asesinarlo. Ya lo tenía ubicado, pero Rey no quería participar. Pensaba que habría muchos problemas si lo hacían y le preocupaba que hubiera víctimas inocentes. Bueno, olvídalo. Si tú no quieres participar, olvídalo, le dijo el Mayo. En 2008, Mechudo ya había matado eficazmente a altos funcionarios de la PF. Rey dijo que el complot para matar a Santiago Vasconcelos nunca se concretó, pero él ya estaba fuera del plan y preso cuando el Learjet cayó en Paseo de la Reforma, ocasionando la muerte de los pasajeros y de 5 personas que iban caminando en la calle. Pienso en la máxima dicha por Gagiola. En el cártel de Sinaloa, nadie sabe lo que no necesita saber. Por eso sobrevive el cártel. En octubre de 2008, antes del arresto de Rey, uno de los objetivos del Mayo era adquirir armamento más potente. Le interesaban en particular los fusiles M16 con lanzagranadas.
un arma que además de disparar rápidamente, puede causar grandes explosiones. Ese mes, hubo una reunión entre el Mayo, Felipe Cabrera, Vicentillo, Juancho, El Chapo y Germán Magaña. Al encuentro, celebrado en uno de los ranchos de Vasco Gil Durango, también acudió Margarito Flores de Chicago. Él y su gemelo Pedro eran viejos clientes de Germán. El Mayo ahora quería conectarlos con Cabrera, quien a su vez buscaba ampliar su mercado de heroína en Chicago. Cabrera era uno de los mejores clientes del Mayo. Le compraba mucha cocaína que luego Cabrera distribuía por su cuenta. Así que si ampliaba sus mercados, él sería beneficiado. Vicentillo aprovechó para preguntarle a Margarito si ellos podían ayudarles a conseguir M16 con lanzagranadas en Estados Unidos. El gemelo dijo que sí. Pan comido. Durante un tiempo, se perdió el contacto. Margarito lo buscó por teléfono, pero Vicentillo no quería responderle. Sin embargo, después de la detención de su tío y del avión desplomado, no hubo más remedio. ¿Sigues interesado en las armas?, le preguntó Margarito a Vicentillo. Dijo que ya tenía a la persona que las consiguiera. Sí, adelante, respondió Vicentillo. Ni él ni su padre sabían que para entonces los gemelos ya colaboraban con la Fiscalía de Chicago y habrían grabado la conversación. Esa y otras con el Chapo y su hijo Alfredo Guzmán Salazar, lo cual causaría problemas a todos en el futuro. La guerra entre los miembros de la Federación se volvió un gran conflicto para el gobierno de Felipe Calderón. La violencia, fuera de control, se hizo cotidiana en distintos puntos del país. Asesinatos de policías federales, estatales, municipales, tiroteos en las calles, cuerpos mutilados, calcinados, torturados y exhibidos en la vía pública como parte de la campaña de terror de uno y otro bando. Ni siquiera en los peores años de la disputa entre la Federación y los Zetas se había llegado a un número tan alto de homicidios dolosos. Durante el primer año de Calderón, 2007, mientras estaba en vigor la paz pactada entre la Federación, los Carrillo Fuentes y los Zetas, el número de homicidios dolosos en México fue de 8,867. Para 2008, la cifra aumentó súbitamente a 14,006 ejecutados, principalmente hombres entre 20 y 44 años de edad. La comunidad internacional comenzó a girar su vista a México en 2008 por el acelerado crecimiento en los homicidios, y eso que la peor parte aún no estaba por venir. En 2009, el presidente Felipe Calderón, quien según testigos de la Fiscalía en el juicio contra Chapo, recibió millonarios sobornos del cártel de Sinaloa, envió un emisario al Mayo para pedirle ayuda. Vicentillo estuvo en el encuentro. Un mes antes de que fuera arrestado, cerca de febrero de 2009, yo estaba en mi casa de Mazatlán, y mi padre me llamó para ver si podía acercarme a Culiacán, que es donde él estaba en ese momento, y donde podía verme antes de irse a la montaña. Me fui a Culiacán en ese momento, que eran como las 9 de la mañana. Me fui solo en mi coche con otros 2 carros siguiéndome. Me dijo que fuera a un lugar que yo ya conocía, el cual está en la sindicatura de Costa Rica. Es un poblado cerca de Culiacán. Antes de llegar al pueblo, cuando iba por la carretera, Casillas, el secretario de mi padre, me llamó y me dijo que antes de llegar allá pasara a recoger al doctor Colín. Esta persona es un amigo de mi padre, y yo lo he conocido por años. Él era un agente de Amado Carrillo. Estuvo en la cárcel por muchos años, pero recientemente había salido. Casillas me pidió que lo fuera a recoger al hotel donde estaba hospedado y llevarlo a donde estaba mi padre. Tomando ventaja que ya iba en camino y porque lo conocía bien, fui a recogerlo al hotel. Ya estaba esperándome afuera del hotel y subió a mi carro. Él y otra persona, un hombre con lentes de cerca de 60 años o más, pero un hombre fuerte. Me saludó y sentí que ya lo conocía de antes, pero no me recordaba de dónde, o si lo había visto en otro lugar. Pero de cualquier manera lo dejé así. Cuando llegamos con mi padre bajamos del coche. Colín y el hombre entraron y mi padre estaba sorprendido de verlo, y mi padre le dijo: «¿Mi general? Estoy sorprendido de verlo. No lo esperaba. ¿Cómo está? No sabía que venía». Por lo que vi, mi padre no sabía que esa persona iba con el doctor Colín, y así se sentaron en la sala. Yo me quedé cerca de ellos en el comedor. El general comenzó a decirle a mi padre que necesitaba hablar con él y con el Chapo, que traía unos mensajes de una persona y necesitaba hablar con ellos. Comenzaron a hablar de cómo estaba el país, acerca de la violencia y los problemas que comenzaron con Vicente Carrillo, con Arturo Beltrán y los Zetas, y esa clase de cosas. Mi padre me dijo que le llamara a Juan Guzmán Rocha, para ver si él podía contactar a Chapo. Mi padre me dijo: «Llámale pronto porque mi compa Chapo está cerca de aquí ahora. Llámale antes de que se regrese a las montañas». Le marqué a Juancho y le dije que mi padre necesitaba ver a Chapo. Juancho me dijo: «Ok, déjale llamo».
Cerca de 5 minutos después, Juancho me llamó y me dijo que sí iba, que a dónde debía acercarse. Yo le dije que a Costa Rica, y que cuando estuviera cerca de algún punto yo enviaría a alguien a recogerlo para guiarlo a donde estábamos. En cerca de 40 minutos Chapo llegó y saludó al general con un abrazo. El general y Chapo se veían contentos de encontrarse porque hacía mucho tiempo que no se veían. El general también estaba contento de ver a mi padre, y el general dijo: «Estoy muy contento de verlos a los dos juntos. Ustedes siempre son muy amables y hombres de palabra». En aquel momento solo estaban el general, mi padre, Chapo, yo y el doctor Colín. El general al que se refiere Vicentillo era Mario Arturo Acosta Chaparro, a quien llamé General X en Los Señores del Narco. En su momento, el propio general habló con algunas personas sobre aquel encuentro. Fue cuando el Chapo le habría dicho que pagó un millonario soborno a Vicente Fox para que lo dejaran salir de prisión. Ciertamente, no en un carrito de lavandería. Acosta Chaparro era un militar de la vieja guardia, duro y cruel con los guerrilleros y militantes de izquierda en la época de la Guerra Sucia en Guerrero. Lo acusaron de haber desaparecido al menos a 20 personas. Flexible y conciliador con los narcotraficantes. Estuvo varios años preso en un cártel militar por sus nexos con Amado Carrillo Fuentes. Cuando inició la Guerra del Mayo y el Chapo contra Arturo Beltrán Leiva, fue justamente el gobierno de Calderón quien liberó al general. Lo condecoró y luego lo envió con el Mayo. El general les dijo que estaba ahí a nombre del general Galván, el secretario de la Defensa Nacional, en el sexenio de Felipe Calderón, quien les enviaba el mensaje de que, por favor, ellos, el gobierno, querían resolver las cosas con todos. Así la violencia en México podía disminuir, porque el gobierno ya no sabía qué hacer. Que el secretario de la Defensa y el gobierno sabían que hubo una tregua en ese momento, gracias a que mi padre había intervenido. Mi padre dijo que sí, que él había hablado con Arturo Beltrán Leiva, para que todo pudiera calmarse. Y de hecho en realidad había sido Arturo quien lo había buscado para que pudieran hablar y que las cosas se calmaran. Y que de su parte, es decir, Chapo y mi padre, no había ningún problema porque el caos que había en el país no había sido causado por ellos. Que ellos solo habían tenido que defenderse en contra de los enemigos en Culiacán. Pero todo lo demás que estaba pasando en México no era a causa de ellos, y que el gobierno lo sabía. Eso fue lo que mi padre le dijo al general. «Pero ellos quieren acusarnos de todo a Chapo y a mí», dijo mi padre. «Lo sé», dijo el general. «Yo los he conocido por años y sé quiénes son. Todo esto es por las nuevas generaciones y otro tipo de personas. Es por esto que el gobierno está llegando con ustedes. Porque ustedes son diferentes, son fieles a su palabra». Dijo que el gobierno mandaba decir a los dos que el secretario de la Defensa y el presidente Felipe Calderón querían ver si ellos, el Mayo y el Chapo, podían hacer una tregua y calmar todo. Que el gobierno estaba bajo mucha presión y no sabían qué hacer. El mensaje del gobierno era que, si en un mes el gobierno veía que no había más violencia, ellos iban a retirar a todo el ejército y la Policía Federal de Sinaloa y de todos los demás estados. Mi padre le dijo al general que no había ningún problema de su parte, pero que no podía responder por los demás. Que él y el Chapo estaban juntos y que no había problema para ellos, pero los Zetas, Arturo y Vicente Carrillo dependía de ellos. El general le respondió que el gobierno entendía eso y ya se estaba haciendo cargo, que el día anterior había ido a Matamoros y había hablado con Heriberto, Lascano y Miguel Ángel, Treviño, Z40, y que ellos también habían aceptado la propuesta, y que al día siguiente el general iba a encontrarse con Arturo en Cuernavaca para hablar con él, y luego iba a ir a Chihuahua para ver a Vicente Carrillo. Que él ya tenía las citas con ellos, y tenía contacto con ellos, pero que primero quería hablar con ellos, el Mayo y el Chapo. Mi padre y Chapo le dijeron que por ellos no había problema, que lo último que mi padre y Chapo querían era la guerra que estaba en curso. Y fue así que terminó el encuentro con el general. Yo sé quién es, yo tengo su nombre completo y se lo voy a dar en su momento cuando hable con la DEA, porque esta persona es clave para dar con los Zetas y Vicente Carrillo Fuentes. Y en ese momento con todos ellos, porque el general iba a verlos y probablemente continuaría viéndolos. El general siempre había sido amigo de Vicente Carrillo, de mi padre, y Chapo desde hace años. Si ellos están interesados en saber quién es, bien, yo tengo su nombre. El 20 de abril de 2012, luego de que Vicentillo reveló su nombre, Acosta Chaparro fue asesinado a las 18:15 en la colonia Anáhuac de la Ciudad de México. 3 disparos directos en la cabeza le detuvieron para siempre la respiración. Desde 2010, revelé en Los Señores del Narco los encuentros del general con el cártel de Sinaloa. Cuando lo mataron, yo ya estaba en contacto con Gagiola. Amigos del general me confiaron que él estaba en pláticas con la DEA y se había mostrado dispuesto a hablar de quienes en la administración de Calderón estaban corrompidos por los cárteles. Allegados a él con los que volví a hablar sobre estos episodios, me aseguraron que gente del gobierno de Calderón lo mandó matar.
En contra mía y de mi familia, hubo muchos atentados desde la publicación de mi libro. A mediados de 2019, un funcionario del gobierno de Estados Unidos me confirmó que desde 2010 el grupo de policías corruptos encabezado por García Luna tiene un plan para asesinarme. Quien me lo dijo parecía sorprendido. Yo no. Lo sabía desde finales de noviembre de 2010. 17. Pacto con la DEA. Una semana después, mi papá me mandó llamar otra vez y fui a la sierra a verlo. Me dijo que fuera yo solo, que querían hablar conmigo. Ahí estaban el Chapo y mi papá. El Chapo me empieza a platicar de todo lo que había pasado en Tijuana años atrás, desde que se fugó del penal, de cómo ya casi no quedaba nadie de los Arellano Félix, a todos los que habían agarrado, Cris, Efra, al Macumba, al Tigre, al Nalgón, y hacía mucha gente de Tijuana. Yo ya sabía más o menos por parte de ellos, de mi papá y el Chapo, que ellos habían mandado gente a Tijuana, más bien gente del Chapo, pero mi papá estaba enterado de acabar con todos esos enemigos de Tijuana. Y para que no hubiera guerras y muertes, que, para todo lo que estaba haciendo el gobierno federal, él estaba ayudando, que todas las detenciones eran por ellos, el Mayo y el Chapo, y no porque el gobierno lo haya hecho con esfuerzos y operativos, como decían en la tele, que tenían arreglados a varios grupos de la PFP, pero que aparte de eso él tenía otra gente ayudándole, que todo se había hecho por el lado de su compadre Loya, que es al que él había mandado para allá y que él y el Chapo le pasaban toda la información a Loya y su grupo de actuación, y que habían platicado con él y mi papá de mi situación, de que cada día me relacionan más con ellos, que yo era segundo de ellos y que cada día que pasaba ellos sin querer me iban metiendo más en sus cosas, y que como yo siempre había querido vivir otra vida, que ellos querían lo mismo, que había hablado con Loya, que ya desde tiempo atrás para ver cómo podía yo solucionar mi vida y desafarme de ellos, y ahí fue donde me dijo en realidad que estaba trabajando con la DEA. Humberto Loya Castro, alias el licenciado Pérez, nació el 3 de marzo de 1957. Ahora tendría 62 años, si es que aún vive. Es un abogado originario de Sinaloa, amigo, socio y consejero de Joaquín Guzmán Loera desde al menos 1988, según él mismo narró en una carta fechada el 14 de julio de 2010, de la cual me dio copia Fernando Gagiola. La carta ha estado oculta durante todos estos años y revela un episodio primordial para entender la historia del narcotráfico durante los últimos 20 años. La existencia de Loya Castro la di a conocer en Los Señores del Narco en 2010. Fue, de hecho, una de las razones por las cuales Vicentillo pidió a Gagiola contactarme para describir las circunstancias de su juicio en Chicago y los acuerdos entre la DEA y el cártel. Por eso, y porque fui una de las pocas periodistas que reveló la falsa guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón y la complicidad al más alto nivel del gobierno con el cártel de Sinaloa. En 2011, documenté estos acuerdos en la revista electrónica Reporte Índigo. Años después, otros medios de comunicación hablarían del tema como supuesta primicia. Lo que unos querían hacer ver como noticia nueva, para mí, era antigua. Fui testigo en primera fila de algo que nadie podía imaginar que estaba sucediendo. Señalé que cuando el Chapo pisó la cárcel en 1993, Loya Castro trabajó junto con su hermano Jesús para los hermanos Beltrán Leiva y para Amado Carrillo Fuentes, y de forma indirecta para el Mayo. En los expedientes de la PGR se afirmaba que él se encargaba de comprar las plazas de la Policía Judicial Federal y de poner a los comandantes en su nómina. Además, negociaba con los mandos militares involucrados en las redes de protección de Amado y repartía sobornos en distintos niveles de gobierno. Mientras el Chapo estuvo en prisión, Loya Castro lo iba a visitar y le enviaba mensajes de su primo Arturo. Loya Castro escribió: En 1987 o 1988, conocí a Joaquín Guzmán Loera, conocido para mí como el Chapo, en relación a un asunto que él me pidió que yo manejara sobre la detención de 2 personas. Eventualmente el Chapo y yo nos hicimos amigos y compadres en 1990. Conocí a Ismael Zambada García, conocido para mí como el Mayo. Su hijo Vicente era un niño entonces, antes de conocer al Chapo, pero nunca he tenido tanta amistad con ellos como he tenido con el Chapo. Me convertí en consejero legal y confidente del Chapo y el Mayo y miembros del grupo conocido popularmente como el Cártel de Sinaloa. Llegué a conocer a otros miembros del cártel y era consejero legal de ellos. Sabía a qué se dedicaban y que estaban transportando drogas a los Estados Unidos de América. El Chapo dijo que Loya estaba con la DEA con permiso de él,
y que todo lo que estaban haciendo, las detenciones de los integrantes de grupos enemigos y todo eso, era por información de él y de mi papá, y que la DEA era la que actuaba con el gobierno mexicano, que Loya estaba cooperando con permiso del Chapo para arreglar su situación legal en Estados Unidos, y que Loya ya había arreglado con todo lo que había hecho en Tijuana y otras cosas que había ayudado a la DEA, que la DEA había mandado decirle al Chapo por medio de Loya que de todos yo era el único que podía arreglar, porque lo mío que tenía en Washington no era todo problema, y que lo habían fabricado unos testigos cuando yo tenía como 17 o 18 años, que no tenía fundamento, y que ellos sabían que yo era tranquilo, que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando o había pasado en toda mi juventud, que era lógico, por ser hijo del Mayo, que mi papá lo hizo por protegerme. Los de la DEA preguntaron si yo estaba en la disposición de acercarme al gobierno americano y ayudarlos a ellos y ayudarme a mí. Me dijo que el Chapo ya tenía tiempo trabajando con ellos. En su escrito, Loya señaló que en 1994 lo acusaron junto con el Chapo en la Corte Federal para el Distrito Sur de California, CR-95-0973, por tráfico de drogas. La misiva ofrece más detalles. En un esfuerzo por resolver la acusación formal, me reuní en Monterrey, México, con unos agentes de ICE en 1998. Los agentes de ICE me dijeron que por mi relación con el Chapo y el cártel de Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos creía que yo podía darles información sobre el grupo de Vicente Carrillo Fuentes y el grupo de los Arellano Félix. Cada uno de ellos eran rivales del cártel de Sinaloa. Yo les dije que necesitaba aprobación del Chapo. Recibí la aprobación del Chapo cuando éste estaba en prisión. Si yo hacía esto, dichos agentes me prometieron que me ayudarían para el desistimiento de la acusación formal. Me reuní de nuevo con los agentes de ICE en Monterrey, México y en la Ciudad de México, y les di la información que recibí del Chapo sobre sus grupos rivales en México. Después los agentes me pidieron información del cártel de Sinaloa. Me rehusé a darles información sobre cualquier persona del cártel de Sinaloa y no lo he hecho hasta este día, 14 de julio de 2010. En el 2004, les proveí información adicional al gobierno de Estados Unidos de América sobre actividades de otros cárteles de narcotraficantes en México. Cuando Gagiola me mostró la carta, descubrí una historia inesperada, sobrecogedora, que hubiera sido difícil de creer si Gagiola no me hubiera dado los contratos firmados entre Loya y la DEA, los cuales estaban en el expediente del juicio de Vicentillo en Chicago, entregados por la propia agencia en 2011. Entonces yo le dije al Chapo que sí, colaboraría con el gobierno americano, que era lo que más quería en mi vida, vivir con mi familia en paz y una vida diferente. Entonces mi papá me dijo que para adelante, que él quería lo mejor para mí como su hijo, y que era la oportunidad después de mucho tiempo para hacer la vida que siempre había querido, que ellos no tenían problema, que yo me acercara al gobierno americano y que viera por mi vida y por mi futuro. El Chapo me dijo que Loya iba a venir a verme para platicar sobre todo eso, y yo le dije que sí. Me advirtió que esto nadie lo sabía, que era muy delicado y era entre nosotros. En 1998, mientras Loya se reunía con el ICE, el Chapo envió un mensaje a la oficina de la DEA en México para decir que quería hablar con ellos sobre los Arellano Félix, sus enemigos. Al encuentro acudieron Larry Villalobos, ex jefe de inteligencia de la DEA en México, y Joe Bond, supervisor de operaciones, quienes tenían muchos años investigándolo. 16 años después, Larry y Joe me contaron sobre aquel encuentro que se llevó a cabo en una oficina de la prisión de máxima seguridad en Puente Grande. Me dijeron que el Chapo les explicó que él ya no tenía gente afuera que trabajara para él, que ya no tenía ningún poder y que lo acusaban de haber participado en el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, pero que eso no era cierto. Estaba furioso porque mientras él estaba en prisión, los Arellano Félix estaban libres. Lo que el Chapo quería era entregar a los hermanos, me dijo Villalobos. Tú consíguenos los datos, danos algo que nosotros podamos ver y a ver qué se puede hacer, le dijo Larry al Chapo al finalizar la reunión que duró más de 3 horas. ¿Nos vamos a ver otra vez?, preguntó el Chapo. Sí, nos vamos a ver otra vez. Pero eso ya no ocurrió. En 2001, Guzmán Loera se escapó de la prisión. Por sus posiciones en México, Larry y Joe me aseguraron que tuvieron información de la salida de Guzmán Loera de Puente Grande en enero de 2001 y que hubo complicidad de funcionarios del gobierno de Vicente Fox, más allá de los que trabajaban en la cárcel. Eso coincidía lo que me estaba confirmando Gagiola. Larry y yo coordinamos todo eso perfectamente. Supimos que en ese momento había una red de corrupción muy fuerte. Nosotros no pudimos verificar directamente quién fue la persona,
pero obviamente hubo cooperación con unas personas que le dieron la oportunidad de salir del ceferezo de Puente Grande, dijo Joe. Poco después de la fuga, el Chapo restableció contacto con la DEA por medio de su pareja en aquel entonces, Griselda López. Por lo que entendí, Larry y Joe no siguieron en comunicación con el Chapo, pero evidentemente otros agentes sí. Cuando el Chapo salió de Puente Grande, para Larry y Joe fue claro que el narcotraficante se había reinsertado rápidamente en el mundo criminal, pues contaba con la ayuda de El Mayo, quien ponía a su servicio las conexiones que tenía con el gobierno al más alto nivel. Sabíamos que tenía una red de personas que lo iban a proteger en el gobierno de México y en otros gobiernos. Tenía cierta red en la cual iban a mover el dinero, la droga, el transporte. Tenía las células muy bien establecidas, abundó Joe. ¿Y él fue el ingeniero de esa estructura criminal?, le pregunté. Como sabemos, el Mayo Zambada era un maestro para ellos. Él fue una influencia muy grande para el Chapo, respondió Joe y añadió. Todo el mundo cree que el Chapo era el jefe de todo. Para mí era el Mayo. Sigue siendo el Mayo. No había duda. Para los dos expertos de la DEA, el Mayo siempre ha sido el capo más poderoso en México. El Mayo necesitaba una persona que fuera como el gerente y sabía que el Chapo era inteligente, que tenía la capacidad de matar a quien fuera con sus órdenes. Tenía unas personas muy leales a él, y el Mayo no tenía que estar directamente involucrado en las decisiones que iban a ser muy fuertes. En pocas palabras, el Mayo se escudaba en el Chapo como aquella vez en 2003 en la ranchería Las Coloradas de Tamazula, Durango, cuando pensaron que el helicóptero militar iba a capturarlos. Vi a Loya. Lo vi en Mazatlán. Me dijo que Chapo le había comentado de mi situación desde tiempo atrás, y que él ya había hablado con la DEA, y que aceptaron que yo me acercara y ayudara en lo que pudiera. Loya me dijo que él ya tenía años trabajando con ellos. No me dijo qué tantos años, pero yo me imaginaba que 4 o 5 por todo lo que había pasado en Tijuana. Me dijo que a él ya le habían arreglado, y que él estaba ahí platicando conmigo por orden de ellos, que ya estaban pidiendo permiso a Washington para hacer la cita conmigo, que ellos me avisarían y por lo tanto que me apartara lo más que pudiera de todos los negocios de mi papá o del Chapo, que querían que les ayudara con los enemigos, que en ese entonces eran Arturo, Beltrán Leiva, Los Zetas y Vicente Carrillo, que era lo que más les interesaba, porque eran los que traían todo el desorden en el país, que no me iban a pedir nada del Mayo y el Chapo, que lo que yo quisiera aportar, pero que les interesaba en ese momento Arturo y Los Zetas. Para ese momento yo ya tenía varias cosas de ellos. Yo andaba investigando todo lo que pudiera de ellos, para cuando viniera con los de la DEA tener algo detallado, por si llegábamos a algo en la plática. En esos días antes de ver a Loya, había hablado a Arturo. Le había mandado decir a mi papá que por favor le recibiera la llamada. Después de varios meses de guerra ya habían pasado muchas cosas en Culiacán y en todo el país. Mi papá le tomó la llamada y Arturo le dijo que por favor, que quería parar la guerra, que lo disculparan, que fue lo peor que hizo en su vida y que si se detenía la violencia, el gobierno iba a dejar de hostigarlo, que ya no se le acababa y que sabía que el Chapo le traía campaña con el gobierno, que era él quien le estaba echando al gobierno, pero que ya quería tregua. Mi papá le dijo que por él no había problema, que era la mejor noticia que podía recibir ese día, y no de muertos y de balazos como los días pasados, que hasta donde habían llegado las cosas y por nada, que él todavía no lo entendía, pero que nunca era tarde y que por él, o sea, mi papá, ahorita le decía a su gente que se parara todo ahí en Culiacán, que porque él no tenía gente en ninguna otra parte más que ahí, en Culiacán, y que él respondía por el Chapo, porque era su jefe, que él ahorita le hablaba para decirle, pero que él, Mayo, no podía responder por todos los demás enemigos que se había echado Arturo encima, que Nacho, Ignacio Coronel y los de la familia michoacana eran amigos, pero ellos estaban en otro estado, y que él no respondía por toda esa gente y menos con los de la familia, que a esos ni los conocía, le dijo mi papá, que por lo pronto él respondía por el Chapo y que Arturo buscara la manera de mandar a hablar con Nacho y los de la familia. Eso fue lo que le dijo mi papá a Arturo en esa llamada. Yo estaba a un lado de él escuchando, y al último, cuando iban a colgar, Arturo le preguntó por mí, y mi papá le dijo, aquí está conmigo, y me lo pasa y lo saludé. Colgué y ya. Mi papá me dijo que a ver qué pasaba, que se le hacía raro que Arturo quisiera una tregua, pero que él lo hacía con mucho gusto con tal de que dejaran de matar a gente inocente, y no inocente también. Al otro día mandó un número de radio a Arturo para cualquier cosa que pasara nos comunicáramos con él. Mi papá se lo dejó encargado a un secretario de él, para no traerlo él en mano, aparte de que en la sierra no agarraba. Era un radio unefón. Yo anoté el número de radio y se lo pasé a Loya para que se lo diera a la DEA,
Y a mí me dijo el Chapo que la DEA le había dicho a Loya que el número les había servido mucho, que muchas gracias, y que lo de mi cita ya lo estaban arreglando. Durante los últimos 10 años, la distancia entre el gobierno de Estados Unidos y el Chapo ha sido un hombre, me dijo Gagiola en 2012, refiriéndose a Humberto Loya. En 2004, el agente del ICE, Esteban Monk, le pidió a Loya que se reunieran en Monterrey según la carta firmada por Loya que tengo en mi poder. Al encuentro, acudieron el agente de la DEA, Eduardo Martínez, un hombre llamado David y un miembro del Consulado de Estados Unidos, aparentemente también de la Agencia Antidrogas. Loya escribió: en esa reunión con representantes de la DEA hablamos sobre mi acusación formal. La DEA me dijo que ellos podrían conseguir el desistimiento y quitarme de encima cualquier otro problema criminal que yo tuviera en Estados Unidos de América, siempre y cuando yo les proveyera información real para la detención de individuos de otros cárteles y se consumaran los arrestos y decomisos de droga en México y el extranjero. Yo les dije que necesitaba la aprobación del Chapo y que cualquier cooperación tenía que ser bajo la condición y el entendido que yo no daría información sobre las actividades del cártel de Sinaloa. Ellos estuvieron de acuerdo, así que le pedí al Chapo su aprobación y me la dio. Todo ese año del 2008 yo viví en Mazatlán. Yo ya casi ni miraba a Juancho ni a nadie. A mi papá iba y lo miraba cada 15 o 20 días. A veces hasta casi cada mes y medio duraba sin verlo. Con el tiempo me mandó decir el Chapo que Loya quería hablar conmigo, que me lo iba a mandar a Mazatlán igual que la vez pasada. Lo recogí y lo llevé a una casa mía en Mazatlán. Me dijo que a los de la DEA ya les había autorizado en Washington sus jefes, que todo iba bien, que no me preocupara, que él iba a ir conmigo, pero que no querían venir a Mazatlán porque había gente de ellos de la DEA, y no querían que alguien se enterara, y si iban tenían que avisarles. Así que lo mejor era que yo fuera a la Ciudad de México. Le dije que iba a hacer lo posible, que con tal de arreglar mi situación, que cómo no. Me dijo que él me avisaba por medio del Chapo el día de la cita, que me avisaba 2 días antes para yo poderme mover a la Ciudad de México, pero que ya estaba la autorización del gobierno americano, que tenía que ser en la Ciudad de México, porque al que iba a ver era el jefe de la DEA en Latinoamérica, un tal Carlos. Yo le dije que bien. En esos días yo iba a ver a mi papá y el Chapo cada 25 días, o si me mandaban llamar antes, pues iba antes. El Chapo es el que estaba en contacto con ellos, DEA, y él me iba a decir el día de la cita, y me iba a dar un teléfono de Loya para que me comunicara con él cuando llegara a la Ciudad de México. Fernando Gagiola me explicó que gracias a la colaboración con la DEA, el Mayo y el Chapo habrían logrado prácticamente exterminar a sus acérrimos rivales, los Arellano Félix, con lo cual se aplicaba el viejo refrán de «los enemigos de mis enemigos son mis amigos». Lo que no lograron solos el Mayo y el Chapo, lo lograron en mancuerna con la Agencia Antidrogas. Fueron ellos quienes fueron poniendo uno a los Arellano Félix a la DEA. Dijo Gagiola, refiriéndose a que dieron el paradero de los integrantes del clan. En febrero de 2002, asesinaron a Ramón Arellano Félix en Mazatlán. Se dice que por órdenes del Mayo y el Chapo. En abril de 2002, detuvieron a Benjamín Arellano Félix en Puebla, y a Rafael, el hermano mayor, lo mató un hombre vestido de payaso mientras se encontraba en una fiesta infantil en Los Cabos en 2013. A Javier Arellano Félix lo arrestaron en agosto de 2006. Lo agarraron los americanos en un muelle de Tijuana. Era falso que lo capturaron en aguas internacionales como dijeron oficialmente, comentó Gagiola. Cuando ocurrió la aprehensión, el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que se trataba del resultado de 14 meses de trabajo de inteligencia y que la detención había ocurrido frente a La Paz en aguas internacionales. Según la carta de Loya, en realidad lo primero que le informó a la DEA fue el paradero de Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. La primera pieza de información que le di a la DEA vino del Mayo a través del Chapo. Mayo le dijo a Chapo que Vicente Carrillo Fuentes estaba en Culiacán. Le dio el número de teléfono y dijo que Carrillo Fuentes le llamaría al Mayo en Culiacán. Al próximo día, los agentes y yo fuimos a Culiacán para intervenir las llamadas del teléfono de Carrillo Fuentes, pero el esfuerzo no tuvo éxito, porque el equipo que estaban utilizando las autoridades mexicanas no funcionó de manera apropiada. A partir de las fechas señaladas por Loya en su carta, esto debió de ocurrir después de que el Mayo y el Chapo mataran a Rodolfo Carrillo Fuentes. El Chapo no tenía ningún parentesco o relación filial con el Viceroy, pero el Mayo sí. Había traicionado a su ahijado. La relación entre el cártel de Sinaloa y los agentes de la DEA se convirtió en un toma y daca. No solo era beneficiosa para el cártel porque se deshacía de enemigos, sino porque también recibía información de operativos por parte de los agentes.
También escuché al Chapo decirle a mi papá cosas de las que hacía con la DEA. Que él le había mandado dinero a uno de ellos, que le mandó $20,000 con Loya, que cuando iba a Loya a ver al Chapo, ellos, los agentes de la DEA, sabían y que cuidaban para que Loya fuera y regresara con bien. Le dijo todo lo que habían hecho en Tijuana, que él, el Chapo, los había presentado a un agente que era agente de los Arellano antes. Uno que le decían Niño. Era agente del Mayer en aquellos tiempos, y era el que le pasaba información al Chapo, y Chapo a la DEA, pero que mejor lo presentó directamente con los de la DEA, y lo habían visto en Tijuana, y que era el que les pasaba todos los datos. A su vez, Loya le daba a Chapo información de la DEA, cuando iba a ver operativo en Culiacán. Cuando andaban los de la DEA en Culiacán y Mazatlán, todo le informa Loya al Chapo, y la DEA está de acuerdo. Ya entrando el 2009 vi al Chapo. Me dijo que esos días Loya le iba a mandar decir el día de la cita, que si yo estaba listo, que si seguía todo igual con acercarme a ellos. Yo le dije que sí a él y a mi papá, y me decían que qué bueno, que ojalá reiniciara mi vida porque cada día andaba peor, y que los de la DEA le habían mandado decir que qué bueno, que yo quería acercarme a ellos y ayudar. Porque en ese año estaban planeando acá en Estados Unidos sacar un cartelón o página de internet y ponerme como segundo del Mayo y el sucesor de él para presionar más a mi papá. Y que por el lado del Chapo iban a poner a un hijo de él, a Edgar, como sucesor de él, así como habían sacado al sobrino de los Arellano. Cuando sacaron al sobrino de los Arellano, Chapo ya sabía. Loya le dijo que lo iban a sacar a él, y así querían hacer con el hijo de Chapo y conmigo, pero no iban a sacar nada. Aparte porque yo me estaba acercando voluntariamente al gobierno para ayudar, y que me ayudaran a mí a rehacer mi vida. Yo todo ese tiempo, como 10 meses atrás, ya estaba investigando y sacando información de los enemigos. Y otra que me estaba pasando el Chapo y mi papá, pues ellos saben más, para dársela a los de la DEA, y así llegó el día de la cita. Por medio de los escritos de Vicentillo, fue posible saber por primera vez que el Chapo pagaba sobornos a un agente de la DEA a cambio de información de operativos. En el juicio contra Guzmán Loera en Nueva York, la Fiscalía vetó con el aval del juez temas como los acuerdos entre la DEA y el cártel de Sinaloa, en específico la relación de la agencia con el Chapo. Así se corrobora en lo que escribió Loya, quien afirma que información proveniente del cártel de Sinaloa habría resultado en arrestos concretos. Cuando estábamos en una de las reuniones en Hermosillo, Sonora, los agentes de la DEA me dijeron que cuando fuera a ver a Chapo, le avisara con anticipación asegurándome ellos que no me seguirían a dicha reunión y que no interferirían en mis reuniones con el Chapo para que yo pudiera estar tranquilo y pudiera obtener la mayor información posible sobre los grupos rivales o cárteles. Yo le informé a Chapo que la DEA tenía conocimiento de que me iba a reunir con él. Después de esto, yo tuve reuniones con la DEA cada mes y le di información que resultó en arrestos de numerosas personas en otros grupos. Por ejemplo, Ricardo García Urquiza, conocido como el Doctor, del grupo rival perteneciente en ese tiempo a Carrillo Fuentes. El Cris, del grupo rival a Carrillo Fuentes de los Arellano Félix. Trabajé con Ed Martínez de la DEA por aproximadamente 2 años. Después Manny, agente de la DEA, sustituyó a Ed Martínez en el 2006 como mi contacto en la DEA. Fernando Gagiola revelaría después en una corte de Chicago que el nombre de Manny era Manuel Castañón. Mientras Manny trabajó conmigo hubo numerosos arrestos en otros grupos basados en la información dada por mí por el Chapo, que venía en parte del Mayo y Vicente, según me informó el Chapo, escribió Loya. El socio y abogado del Mayo y el Chapo aseguró que de 2007 a julio de 2010, cuando escribió la carta, habría hablado con agentes de la DEA en al menos 100 ocasiones, además de intercambiar con ellos numerosos correos electrónicos. Desconozco si la Fiscalía proporcionó a los abogados de la defensa del Chapo en Nueva York copia de dichos mensajes. De acuerdo con las leyes americanas, debió hacerlo. En su carta, Loya añadió que, durante ese periodo de tiempo, una persona que decía trabajar para el gobierno de los Estados Unidos de América me dio información en relación al cártel de Sinaloa. A cambio, Chapo me dio dinero para compensarlo a él por la información provista. Eddie Martínez de la DEA en alguna ocasión me dijo a mí que tuviera cuidado al hablar con el Chapo en el teléfono porque nos podían escuchar las autoridades mexicanas y que no fuera tan explícito en la información que yo le daba a Chapo por teléfono. En ocasiones se me permitió estar presente durante conversaciones confidenciales entre agentes de la DEA sobre actividades concernientes al cártel de Sinaloa, cuya información se la pasé al Chapo. 18. La despedida. Como 5 días antes de irme a la Ciudad de México, fui a ver a mi papá y al Chapo. Este me dio el teléfono de Loya y me dijo que yo comprara un teléfono nuevo, que prefería un iPhone.
y que le avisara a Loya cuando yo ya estuviera en México. Y entonces les volví a decir que sí, que todo para adelante. Y ellos me dijeron que como yo lo pensara, como yo lo sintiera, que tuviera mucho cuidado con los enemigos y del gobierno de México. Aunque había una tregua, ellos sabían, así me dijeron los dos, el Mayo y el Chapo, que la tregua la habían hecho a propósito, para que agarraran confianza a ellos y ponerlos o entregarlos con el gobierno, que era lo que estaban tramando Arturo y Vicente Carrillo. Para entonces ya había pasado lo de mi tío Rey, y que ellos lo habían entregado, lo habían puesto con los del Asiedo. Mi papá me dijo, pues ve y que Dios te bendiga, es por tu bien, arriésgate y ojalá que se pueda que tú hagas tu vida, es lo que siempre has querido y yo también. Así que vete y mucho cuidado. Y ese día fue el último día que vi a mi padre. A los 2 días de que los vi, yo salí a la Ciudad de México. Me fui de ahí de Culiacán. Mi esposa, Cintia Borboa Zazueta, estaba operada del estómago, y por eso me fui solo. Pero yo siempre andaba con ella donde sea. Fui y me despedí de mi mamá. Ni ella ni nadie sabía a lo que iba a México, más que mi papá y el Chapo. Yo le dije a mi esposa para que ella supiera por si pasaba algo. Me fui un domingo en la madrugada en carro, con otro muchacho que iba manejando. Él y yo solos viajamos todo ese día. Llegamos a la Ciudad de México como a las 3 de la tarde. Me reporté con Loya. Le dije que ya me encontraba ahí. Me dijo que si podía verlo ese mismo día. Le dije que sí. Me citó en el Hard Rock Café de Polanco. Era de noche y cuando estaba cerca del lugar, yo le mandé un mensaje al teléfono y le dije que se cruzara a pie enfrente del Hard Rock Café, que ahí había un restaurante italiano y que ahí lo miraba. Llegamos casi al mismo tiempo. Nos sentamos en una mesa. Me dijo que ya les había avisado a los de la DEA. Le dijeron que ellos le avisaban si la cita era el otro día o un día más adelante. Ese día era lunes 15 de marzo de 2009, si mal no recuerdo. Estuvimos en el restaurante como 2 horas. Me dijo que todo estaba bien, que no me preocupara, que los de la DEA eran buenas gentes, que él ya los conocía bien, que iba a hacer una primera plática y que ellos me iban a decir qué querían de mí, cómo le íbamos a hacer, y que yo preguntara todas mis dudas. Que ellos ya sabían que yo no iba a pasar información de mi papá ni de Chapo. Que lo que querían era información de los enemigos, que con él así habían quedado. Dijo que no me preocupara, que todo estaba bien, que era el primer paso, pero que mi vida iba a mejorar, que era lo importante y lo que yo quería. Nos despedimos. Él me avisaría a la hora de la cita, si era el otro día o si había un cambio. La guerra del Mayo y el Chapo contra los Beltrán Leiva y Vicente Carrillo tuvo un costo muy alto para todos. Con su gran capacidad de fuego se producían múltiples bajas en uno y otro bando. Además, ambos grupos usaban a sus esbirros en la PGR, el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública Federal para orquestar detenciones estratégicas contra sus adversarios. De modo que el encuentro entre Vicentillo y la DEA se daba en un contexto, por decirlo menos, complicado. 3 jefes policíacos de la PFP, Velasco, Millán y La Bastida, habían sido asesinados al hilo en 2008, cada uno por guardar lealtad al bando equivocado. Las detenciones de los dos bandos habían sido dolorosas. Alfredo Beltrán Leiva, enero de 2008, y Jesús Zambada García, octubre de 2008. Ojo por ojo, diente por diente. Para rematar, el reciente avionazo de Muriño había aumentado considerablemente la tensión. Sobre la reunión de Vicentillo con la DEA, Loya puntualizó que en el 2007 le pedí a Manny que ayudara a Vicente obteniendo para él el mismo trato que me habían dado a mí. Vicente había sido acusado formalmente en el 2003 en Washington, D.C., por crímenes de drogas junto con el Mayo. Vicente había dicho que estaba cansado de la vida que estaba viviendo, de estar evitando ser asesinado por rivales de su padre. Vicente dijo que sería feliz y continuaba pasando información a los Estados Unidos de América a cambio del mismo trato que yo había recibido. En el cártel de Sinaloa, solo el Mayo y el Chapo sabían lo que ocurría. Que los otros supieran que el hijo del jefe iba a ser un soplón no convenía a nadie. Loya les había garantizado la seguridad de Vicentillo, quien entonces tenía 34 años. A él le había funcionado el esquema de haber trabajado para la DEA. En 2008, le anularon los cargos en la Corte del Distrito Sur de California, así que esperaba que lo mismo sucediera con el hijo del Mayo. Loya explicó en la misiva. En febrero de 2009, Manny me dijo que el fiscal en Washington, D.C. había acordado que Vicente hiciera lo mismo que yo había hecho y que la DEA también estaba de acuerdo. Citamos una reunión en la Ciudad de México donde agentes de la DEA de Washington y México hablarían con Vicente y todos acordaríamos el mismo trato que tengo yo. El Mayo no sabía cuando abrazó a su hijo más querido, al que había condenado a la muerte o a ser un criminal,
que sería la última vez que lo vería, al menos dentro de los siguientes 10 años. El día martes 16 de marzo, un día después de que cenamos, casi como a las 10 de la noche, Loya me mandó un mensaje y me dice que vaya al Hotel Sheraton, el que está por Avenida Reforma, frente al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, a un costado de la Embajada de Estados Unidos en México. Salgo para ese lugar. Yo estaba en una casa que tenía rentada en la colonia El Pedregal. Salgo en mi carro, voy solo y atrás de mí otro carro con 2 personas, las que me cuidan, escolta o como quieran llamarlo. Llego al Hotel Sheraton, me bajo de mi carro en la calle afuera del hotel y le digo a uno de los muchachos que venían conmigo que se lleve el carro y que me esperen por ahí en el lobby o en el Summers de la esquina, que yo les hablo por Nextel cuando salga. Ellos no sabían a qué iba ni con quién iba. Entro al lobby y ahí me estaba esperando Loya. Lo saludo y nos dirigimos al elevador. Cuando se está cerrando la puerta le meten la mano y se vuelve a abrir y se sube una persona. Le pica a varios botones del elevador y yo volteo a verlo porque se me hizo algo raro, irregular. Loya y yo intercambiamos la mirada por lo que había hecho la persona, y de repente Loya me dice, «No se preocupe, él es uno de nosotros, es uno de los que viene a ver a usted». Ahí mismo en el elevador me lo presenta, yo lo saludo. Llegamos al piso indicado que íbamos. No sé cuál piso fue porque le picaron a todos los botones, y no me di cuenta en cuál se paró el elevador. Llegamos a un cuarto. Tocó la puerta la persona que iba con nosotros y abren la puerta. Se encuentra otra persona dentro de la habitación. Entramos Loya, la persona que venía con nosotros en el elevador, y cierran la puerta. Antes de sentarnos todavía en la entrada del cuarto, las 2 personas se identifican, me enseñan unas placas o charolas, como decimos nosotros en México, y me dicen que son agentes de la DEA, y me preguntan si traigo pistola o cualquier otro tipo de arma. Le digo que no. Me dicen que los teléfonos sin Nexteles los vamos a dejar en el baño, y ellos hacen lo mismo. Después pasamos a una sala pequeña del cuarto. Era una mesa chica con 2 sillas. Me siento en una, en la otra el que venía en el elevador de la DEA. No me acuerdo de su nombre. Y en la cama se sienta Loya, y el otro agente de la DEA que se llama Manny. Bueno, eso recuerdo que me dijo. Terminamos los saludos. Me dicen cómo estoy, que no me preocupe, que todo bien. Nadie quiere esta vida, me dijo Gagiola en defensa de Vicentillo por la decisión extrema que había tomado de trabajar para la DEA y traicionar el mundo en que había nacido. Vicente no tenía opción. Desde que lo intentaron matar a los 16 años, nunca volvió a vivir. Su esposa Cintia es su compañera desde siempre. Era su novia y desde entonces siempre ha vivido escondida. Cuando salía a la luz pública, debía hacerlo con nombres falsos. Fernando Gagiola realmente se preocupaba por Vicentillo. Le tenía afecto. No quería hacerle ningún mal, pero quería que se supiera la verdad por medio de esta historia. Loya escribió en su carta: el día de la reunión, Manny me dijo que la reunión había sido cancelada por su jefe, el director general de la DEA en México, porque había aparecido un artículo de periódico que indicaba que había una posible fuga sobre la reunión. El contenido del artículo hablaba de contactos entre la DEA y líderes del narcotráfico. Insistí en que la reunión se llevara a cabo porque Vicente se había puesto en peligro al viajar a la Ciudad de México y que no le iba a caer bien esto al Chapo y Mayo si la reunión se cancelaba. Me dice Manny que muchas gracias por haber asistido a la cita, que ellos sabían los riesgos y peligros que yo corría al moverme desde Mazatlán hasta la Ciudad de México, y que por eso me estaban recibiendo, por mi buena intención y mi buena voluntad de acercarme a ellos, y por Loya, porque era muy amigo de ellos, y para no quedarle mal. El motivo por el que me decían eso era porque la cita se había cancelado, que el jefe de ellos, el jefe de Latinoamérica de la DEA, que era con el que iba a hablar yo, había cancelado porque a última hora había habido una fuga de información, de que la DEA iba a tener una reunión con alguien importante del cártel, y que por eso se había cancelado. Y me preguntan que si yo sabía algo de eso, o que si alguien más sabía de la reunión.